al Señor, porque solamente Él se la merece. Amén. Trajeron sus Biblias, ¿verdad? Sus iPhones, sus tablas, todo, ¿verdad? Ok, pues fíjate, hermano, que en esta hora el Señor hace un mes prácticamente, casi el mes, nosotros tenemos unas reuniones, ¿verdad? Capacitación de pastores allá en Queens. Y ya para ese entonces yo ya sabía que me tocaba compartir la palabra. Entonces, cuando uno va así a alguna iglesia a escuchar palabra, o sea, al menos yo estoy atenta. Yo estoy atenta a qué es lo que el Señor va a hablar, a qué es lo que el Señor va a decir. Entonces, fíjese que ahí en ese momento todavía yo decía, ay Señor, a ver qué, buscando el rema, buscando el tema, ¿verdad? Lo que el Señor quería hablar a su pueblo en esta noche y Dios que es tan fiel, Dios que es tan bueno, ahí por medio del apóstol me dio esa palabra, amén. Recuperando el dunamis. Fíjese, hermano, que la palabra dunamis, ahí vamos a ir viendo más adelante. ¿Quién sabe qué es dunamis? No tenga pena, hermano, estamos para aprender. Y si no saben, nosotros hoy vamos a enseñar eso. ¿Quién no sabe? Todo va. ¿Nadie sabe qué significa dunamis? ¿Quién sabe qué significa dunamis? Ok, solo hermana Iris, no vamos a decir Iris, ok. Ok, ahora usted va a aprender. Mire, es algo, hermano, algo sencillo, por decirlo así. La palabra se mira, wow, ¿qué será eso? ¿Qué escatología trae la pastora? No, hermano, es algo que usted y yo sabemos. Amén. Fíjese, hermano, que la palabra dunamis aparece más de 100, 120 veces en el Nuevo Testamento. Usted y yo vamos a aprender hoy. Pues fíjese, hermano, que en 2 de Timoteo 1:6, usted lo tiene ahí, dice un espíritu de poder. En 2 de Timoteo dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de dunamis, de amor y de dominio propio. ¿Ya aprendió qué es dunamis? Amén. Poder. La palabra dunamis es poder. Fíjese, hermano, que el Señor de hace 2000 años es el mismo de hoy. Él no ha cambiado. Y usted va a poder ir viendo a raíz de la palabra, a la luz de la palabra, de que hoy en día también se puede dar lo que hace 2000 años el Señor hizo con el pueblo. Entonces, fíjese, hermano, de que poder es dunamis, ¿verdad? Vamos a ver la definición de dunamis. Aquí vamos a ir aprendiendo todos. Dunamis viene del griego 14:11, también del griego 14:10 y luego el 14:11, ¿verdad? Dice, lee ahí conmigo, dunamis, dice ser capaz o posible, tener poder, poderoso, capaz, hacer algo. Dunamis específicamente poder milagroso. Por lo general, por implicación, un milagro en sí mismo. Eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, dar, poder, poderosamente, potencia y potestad. Fíjese, hermano, que la palabra dunamis por naturaleza es algo, significa algo que se adhiere, que se junta. O sea, que no puede estar solo. En este caso es el poder y el Espíritu Santo. Van juntos, trabajan juntos. Entonces, dunamis no puede ir solo. Ese poder viene de parte del Señor. No puede estar separado el uno al otro. Es la capacidad operativa del poder de Dios. Dice, dado mediante el Espíritu. Dice que excede a toda medida y cualquier comprensión. Entonces, cuando, hermano, usted me va a
va a pensar, a ver los estudiosos, ¿cuándo empezó este poder? ¿Cuándo la iglesia recibió este poder? ¿Sería ahora? ¿Cuántos dicen no? A ver, ayúdenme a predicar, hermano. No, ¿verdad? No fue ahora. Este poder empezó aquí. Aquí empezamos. Cuando fue la ascensión de Cristo. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, dice. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Mire, hermano, todo el poder del Señor, por esta razón, hermana, el dunamis viene de parte de Dios. Demuestra el poder, demuestra la fuerza del Señor obrando, dice su palabra, en toda la creación. Usted puede ver cómo fue la creación. Ahí los maestros, ¿verdad?, de niños saben la creación, cómo fue el primer día, cómo fue el segundo día, hasta llegar al sexto día. Pero usted puede ver la sobrenaturalidad de todo lo que Dios hizo. Solamente, ¿cómo? Con el poder de su boca. Mire qué lindo, con el poder de su boca, con ese dunamis, viene el Señor y hace la creación. Mire qué poderoso, mire qué poderoso. Entonces, el poder de Dios, hermanos, está obrando hoy en día en su pueblo. ¿Pero para qué? ¿Para qué el Señor querrá obrar en ti y en mí? ¿Para qué el Señor querrá mostrar cosas en ti o en mí? ¿Para qué el Señor nos quiere usar en este tiempo a ti y a mí? ¿Sabes para qué? Para traer, para que veamos la gloria de Él. Esa gloria que se dio en aquel tiempo, hace 2000 años, cuando hubieron muchos milagros. Ahora vamos a ir viendo todo lo que el Señor hizo con dunamis, pero dice para traer su gloria. Entonces ahora vamos a ver ejemplos del poder de Dios. Ahora ya sabe qué es dunamis. ¿Qué es dunamis? Poder, amén. Usted sí que es buen alumno. Vamos a Marcos 5:30. Esta historia usted la sabe. Dice, la fe activa el poder. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido dunamis de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Vamos a hacer una reseña de esta historia. Estaba la mujer con el flujo de sangre, ¿verdad? ¿Cuántos años pasó la mujer así? 12 años, ¿verdad? 12 años. 12 años en que esta mujer había ido a todos los doctores. 12 años en que había gastado todos sus recursos. 12 años en el cual, cuando llegó este momento, fue lo que le dio a ella esa fuerza. Y yo me imagino, y se vale pensar, bueno, ya no tengo recursos, ya ni siquiera fuerza tengo. Voy a ir a ver a Jesús. 12 años en que ella quizás se preguntaba, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy enferma? ¿Por qué no sano? Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando llega este momento, era porque Dios quería que el nombre de Él fuera glorificado. Y entonces, ¿qué pasa? Está Jesús, ¿verdad? Va Jesús caminando y dice que Él sintió ese poder, ese dunamis que salió de Él. Pero ¿qué fue lo que dijo la mujer? Si tan solo, ¿verdad?, yo tocara ese manto, mire qué fe. Porque ella no dijo, Señor, voy a hacer una cita.
voy a ir a hablar con él. No, decía, si tan solo yo tocara ese manto, yo sé, yo tengo la convicción que yo sanaría. Que yo sanaría. ¿Por qué? Porque era Jesús. Porque ella sabía y ella había escuchado en muchas partes que había un Jesús que sanaba. Y cuando ella viene y le toca, automáticamente sale dunamis del Señor. Sale el poder del Señor. Y entonces él pregunta, ¿verdad? ¿Quién me ha tocado mi ropa? ¿Qué le contestan los discípulos? Ay, Señor, pero no ves toda la gente, toda la multitud que viene atrás de nosotros. O sea, nadie te ha tocado. ¿Nadie te ha tocado? Sí, alguien me tocó. Entonces, mire qué tremendo cómo el poder del Señor sana a esta mujer, ¿verdad? Después de 12 años. La oposición al poder. Vamos viendo, ¿verdad? Esos ejemplos de dunamis. Marcos 6:5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos, sobre los cuales puso sus manos y estaba maravillado. Ay, qué tremendo. Eso me impactó a mí, porque mira lo que dice el Señor. Y estaba maravillado, dice, pero no de nada bueno. Dice, estaba maravillado de la incredulidad. O sea, wow, o sea, el Señor se maravilló de ellos porque eran incrédulos. O sea, el Señor, me imagino que dijo, o sea, ¿cómo ellos pueden ser tan incrédulos? Era la misma tierra de Él. Y dice que no pudo hacer ahí ningún milagro. O sea, eso está como raro. Yo veía y el Señor hizo en muchos lugares, hizo muchos milagros. Pero mire qué tremendo, porque dice, solo sanó a unos pocos enfermos. ¿Por qué? Por la incredulidad. Hermano, hoy en día nosotros somos incrédulos, fíjese. Nosotros somos incrédulos. Nosotros lamentablemente, todos, ahí me incluyo yo, ¿verdad? Muchas veces recurrimos primero a los doctores, a la ciencia, sabiendo, claro, Dios dejó, ¿verdad? Dios dejó a doctores, su inteligencia, pero ¿acaso ese Dios de ese tiempo, ese Jesús, no es el mismo de ahora? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cuántos el Señor le ha regalado un milagro? Levante la mano. Literal. Así literal, les ha dado un milagro. ¡Ah! Gloria a Dios. Ustedes no son incrédulos, hermanos. Qué lindo, ¿verdad? Pero hay muchos que no. Y no quizá, y mire hermano, no quizá porque sea incrédulo, sino que no ha llegado su tiempo. No ha llegado su tiempo. En el tiempo de Dios todo es lindo, todo es perfecto, pero va a ser para que el Señor se glorifique. Quizá Él no te lo ha dado, porque Él quiere que cuando eso suceda, quizá otros vean lo que el Señor va a hacer en ti. ¿Para qué? Para glorificar su nombre, amén. Entonces dice, poder y autoridad. Lucas 4:35. Jesús entonces lo reprendió diciendo, perdón, ¿a qué horas empecé? ¿Nadie se dio cuenta? ¿No? Ok, hoy vigilia, mañana es sábado. No, eso es mentira. Dice, Jesús entonces lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Y todos quedaron asombrados y discutían entre sí diciendo, ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Dice, porque con autoridad y exousia y poder, dunamis,
manda a los espíritus inmundos y salen. La palabra exousia viene del griego 1849, eso no va a aparecer ahí. Es fuerza, capacidad, competencia, libertad, maestría, concretamente magistrado, sobrehumano, potentado, símbolo de control, influencia delegada, autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, libertad, poder, potencia, potestad. Exousia es autoridad y dunamis es poder. Esas dos tienen que ir juntos. La exousia y el dunamis tienen que ir juntos, porque tiene que ir la autoridad y tiene que ir el poder. El Señor tenía autoridad, usted recuerda, ¿verdad? En cuando Él hacía milagros o en ese, dice, ¿y este qué? O sea, como dice, ¿con qué autoridad viene? ¿Por qué viene con esa autoridad? ¿Por qué Él le dice a los demonios, sal y salen? Porque era Jesús. Él estaba en la tierra, pero Él tenía autoridad. Hoy en día, hermanos, de lo que menos, de lo que más carecemos, la iglesia, hablo en general, o sea, en todo el mundo, yo creo que es la autoridad y el poder. Es algo que hoy en día quizá el Señor te lo ha dado, pero ¿qué pasa? Ay, como estás tan cómodo, como te has acomodado, como te has sentado ahí bien en la sillita y te acomodas, ya ni sabes que el Señor te ha dado autoridad. Ya guardaste la autoridad, ya no tienes poder. Y la iglesia de hoy en día es la misma de hace 2000 años. Pero más adelante vamos a ver. Dice, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí todavía? Dice, poder para sostener. Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por el poder por la palabra de su poder, de su dunamis. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mire, hermano, todo, diga todo, diga absolutamente todo. Pero recio, no lo escucho. Todo, absolutamente todo. Se sostiene, diga, por el poder de su palabra. Diga, por el poder de su palabra. Tú hoy en esta noche estás ahí. El Señor te ha sostenido. ¿Sabes por qué? Por el poder de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y fíjese, hermana, que hay un poder que no te deja desmayar. Hay un poder que, ay Dios, que quizá, hoy es mi último día, como decían el martes, ¿verdad? O sea, nos agarra usted escuchó la prédica el martes, ¿verdad? Tenemos que ir, mire, haciendo ese surco recto, porque la palabra es buena, la semilla es buena, pero ¿qué pasa? Nosotros nos alocamos, hermanos. Nosotros no queremos que la palabra caiga en buena tierra. Por eso decía, Señor, que cada día, que cada vez que vayamos a tu casa, Señor, que seamos buena tierra. ¿Sabes por qué? Porque cuando somos buena tierra, vamos a dar ¿qué? Y buenos frutos, pero frutos buenos, frutos excelentes. Pero si nosotros no guardamos en nuestro corazón la palabra, ay Dios, puede venir el mejor predicador. A ver, menciónenme un predicador famoso. Puede venir el pastor Hugo, hermanos. Amén. Puede venir el pastor Hugo y por aquí le entró y por aquí le salió. Y no lo pone en práctica. Entonces, de nada sirve, ¿verdad? Amén. Pero eso fue el martes. Entonces dice, cuando usted, hermano, cuando usted y yo decimos, ya no puedo, hoy voy a llegar a tirar la toalla, pastor, ya, mire, mi último día, como dijo el pastor, me vengo a despedir, ya no puedo más.
ahí le entrego los privilegios. Mire, hermano, hermana, cuando usted piensa que va a pasar eso, mire, hermano, el poder de Dios actúa. El poder de Dios actúa, porque yo creo que a todos nos ha pasado por la mente. Como decían el martes, va, sigo con el martes, va, me voy. Nos ha pasado. Me voy a una iglesia donde nadie me conozca, donde no sepan quién soy, ni de dónde vengo, ni a dónde voy. Pero Dios conoce, Dios conoce. Entonces, cuando nosotros decimos, a ver, ¿a quién le ha pasado ese pensamiento en su cabeza? En esa cabecita linda. Yo creo que a todos. Pero mire, en ese momento, el Señor te levanta. El Señor te habla. El Señor te dice, dale, sigue adelante. Él no te deja caer. Porque su poder es más grande que cualquier otra cosa. Él no te dejará caído. Él no te dejará en el suelo. Porque ¿sabes por qué, hermano? Porque Él te creó con un propósito. Porque Él te hizo para cumplir una misión aquí en la tierra. Tú no la has terminado. ¿O cuántos ya terminaron lo que el Señor les dijo? Yo creo que nadie. Yo creo que, como escuchaba yo a alguien que decía, yo creo que estamos empezando, hermanos, ahora. Porque yo creo que antes quizá no nos dábamos cuenta. Yo creo que aún estamos, como dicen, en pañales. Aún estamos viendo cosas que el Señor nos está revelando. Pero bendito Dios, que todavía Él nos está enseñando y Él nos está revelando. ¿Por qué? Porque Él nos quiere preparar, porque Él está preparando una novia. Porque Él la está purificando, porque Él la está ataviando. ¿Por qué? Porque en el momento que Él venga por ella, nos encuentre lindos, ¿verdad? Nos encuentre con ese poder. Yo creo que esto, estaba yo meditando, yo creo que este poder, muchos dicen, oh, ya está ese poder. Muchos lo tienen ese poder. Sí, pero no mires a muchos. Hoy yo sé que el Señor va a hacer algo, pero ¿lo crees o no lo crees? Fíjese, hermano, que hoy el Señor nos trae esta reflexión y nos trae a mente, pero tú tienes poder. O sea, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho para tener ese poder? ¿Tú sanas enfermos? ¿Tú has resucitado a alguien? Entonces necesitamos el dunamis y la exousia de Dios. Lo necesitamos. Porque la palabra es la palabra, la letra, ¿verdad? La letra nada más. Ahí está, la letra. Oh, sí, él es el resplandor de su gloria, la expresión. Sí, pero ¿lo hemos experimentado realmente? Yo creo que no. Porque, como les digo, el Señor de antes, el poder de hace 2000 años, es el mismo. Entonces, ¿por qué la iglesia somos tú y yo? O sea, no me excluyo. Entonces, ¿por qué la iglesia no hemos visto nada de eso hoy en día? ¿Será porque somos incrédulos? ¿Será porque realmente no hemos hecho lo que Dios nos ha pedido? ¿Será porque, creo que ahí a todos, ¿verdad? No oramos. Quizá no leemos su palabra. Si usted lee, si usted ora, gloria a Dios, usted se va a ir con el Señor. Pero si se consagra, porque no solo por eso nos vamos a ir con el Señor. Entonces, hermano, yo creo que el Señor
de hace 2000 años quiere hacer lo mismo con la iglesia de hoy en día. No solamente con Maranata, le hablo a nivel mundial, ¿verdad? Pero un poder y una autoridad, ¿sabe qué? Genuina. No de aquellos videos que salen ahí en Facebook, ¿verdad? Que son puras mentiras, que son puras estafas, ¿verdad? Sino que un poder, hermano, que tú puedas ir con alguien, que tú puedas orar por alguien y que puedas sanar. Quizá Dios te puede regalar un milagro es ya, instantáneo. Quizá Dios te puede dar una sanidad, pero puede ser una sanidad en el momento o puede ser una sanidad poco a poco, progresiva, pero la vas a ver. Pero ¿cuántos creen eso para usted y para su familia? No muchos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Mire, hermano, usted tiene muchos testimonios. Yo creo que ese es mi testimonio. Bueno, tengo muchos, pero ese es el que más ha impactado mi vida. Estábamos en la otra iglesia y había ayuno ese día, había ayuno. Y pues nosotros nos pusimos a orar ahí, ¿verdad? Por los hermanos que estaban ahí y todo recibiendo, ¿verdad? Del Señor y todo. Pero a todo eso, yo con un dolor muy fuerte ya de hacía varios años, y que como lo que cuenta Pastor, va, yo ya era la meteoróloga, va, me dolía, y, hoy va a llover, está húmedo afuera, y ciertamente así era, porque a mí me daba un dolor fuerte, tenía un dolor fuerte en la parte de la columna, ¿verdad? Toda esa parte de ahí. Y entonces, yo le dije al Señor, Señor, pero yo he orado por gente y he tenido testimonio que han sanado. Ahorita estoy orando y sé por el Espíritu, decía yo, que alguien fue sano. Señor, y yo. O sea, ¿quién ora por mí? Así, hermano, así, yo quejándome ahí con el Señor, solita yo, ¿verdad? Pero dije yo, pues me pongo yo solita la mano, dije yo. Y había una unción linda, ¿verdad? Y yo solita ahí, ¿verdad? Yo creo que hasta aceite a reírme, Señor, empecé a orar, hermanos. La cosa que el Señor me regaló un milagro. Fíjese, porque creí. Porque yo ya no quería estar así, ese dolor era feo. Y el Señor me sana en ese momento. Para mí fue bien impactante. Pero mire qué tremendo, ¿verdad? Porque después, no sé si fue a los 2 días, ¿verdad? A los 2 días, que me empieza otra vez el dolor. Y yo, como así, ¿verdad? ¿Por qué? Volví a sentir el mismo dolor. Dije yo, diablo chuco, diablo mentiroso. Yo fui sana, el Señor me sanó. Mira, hermano, inmediatamente, o sea, vino el contraataque, ¿verdad? Y el Señor me sanó. Y empecé en mi mente, mira, hermano, a reprender todo eso que venía de parte del enemigo. Y así como vino, así se fue. Entonces, mira, hermano, tenemos el poder. Tenemos el poder. Y eso es para todos. No solo, después vamos a ver ahorita más adelante. Ahí. Dice, un poder ilimitado, Romanos 1:20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo extendidos por medio de lo creado, de manera que no tiene excusa. Era lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Cuando el Señor creó la tierra. O sea, eso no tiene excusa, hermano. El poder que se vio por medio de eso, de la creación, o sea, fue un poder ilimitado. O sea, que no tenía límite. El Señor puede decir hoy en día, en este momento, digamos, alguien que no tiene un pie o un brazo. O sea, por el poder de su palabra, Él lo puede crear. Es un milagro creativo. Porque Él es ilimitado. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Dice, solo con la palabra. Entonces dice, por medio de lo creado, de manera que no tiene excusa. O sea,
no me venga nadie, no, pero es que mire que no, no hay excusa, porque el poder de Dios es ilimitado. Nosotros, diga nosotros, somos los que nos limitamos, porque el Señor quiere hacer con usted y conmigo muchas cosas, pero nosotros somos los que estamos limitados. A veces, ¿verdad? Le dice, cierre sus ojos, levante las manos. Tiene miedo. Claro, entendemos que si es alguien nuevo, o sea, va a dar temor, ¿verdad? Porque al principio yo creo que a todos nos da temor, ¿verdad? Como que estos locos, ¿verdad? ¿Y por qué están haciendo así? ¿Por qué están haciendo allá? Pero es entendible. Pero ya con el caminar, ya con los años, tú sabes qué es eso. Y que el Señor te puede bendecir por medio de eso, pero no tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedo. Muchas veces el Señor quiere hacer muchas cosas en ti, pero a causa del temor, Él no lo ha hecho. Muchas veces el Señor te quiere usar a ti, pero a causa del temor no pasa, no sucede porque tienes miedo. Yo creo que es un tiempo, hermanos, en que la iglesia ya tiene que despertar, debemos despertar. ¿Saben por qué? Porque hay mucha necesidad. A veces nosotros no queremos ni ir a orar. Nos da pena. No queremos que nos miren. ¿Va, pastor? No queremos. Porque, me van a ver. Claro, hay un orden, ¿verdad? No solo es de, voy a ir a orar, ¿va? No, hay un orden. Pero, ¿acaso allá afuera? O sea, tú no necesitas un púlpito. No necesitas un púlpito. Estos son privilegios que por misericordia de Dios los obtenemos, ¿verdad? No es porque, la Santa Maribel, no, sino que son privilegios que el Señor nos da por su gracia y su misericordia, ¿verdad? Pero, ¿acaso allá afuera no hay un montón a quien irle a predicar? Hay bastantes. ¿Verdad, hermano Delfino? ¿Va, Carlitos? ¿Dónde estás? Sí, ¿verdad, Carlitos? Bastantes, ¿verdad? Entonces, no necesitamos estar aquí. Claro, tenemos que anhelar, pero allá afuera hay bastantes. O sea, tu familia, ¿cuántos todavía su familia no conoce del Señor? Bastantes, ¿verdad? Somos bastantes. Yo tengo familia todavía que no están al Señor. Entonces nos toca con ese poder hablarles para que también entren, ¿verdad? Amén. El poder glorifica a Dios. Segunda de Corintios 12:9. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré. Dice, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Fíjese, hermana, que el poder de Dios se manifestó. ¿Quién era este que estaba aquí hablando? ¿Quién era? Pablo. Muy bien. Pero fíjese, hermana, que textos antes, en ese momento viene el Señor y le dice, ya, bástate mi gracia. ¿Sabe por qué? Porque él estaba enfermo, él tenía un aguijón y él decía, bueno, Pablo llegó a decir, ¿verdad? Se dio cuenta de que todo lo que tenía era basura, no servía. Decía, yo no me quiero gloriar. Al principio, creo que al principio de ese, déjeme buscarle aquí rapidito, quiero leerle el principio. Creo que aquí lo tengo. Dice, el 1, dice, nada gana uno con gloriarse de sí mismo. Sin embargo, tengo que hablar de las visiones y revelaciones que he recibido del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo, dice que hace 14, o sea, ese era él. Pero mire qué tremendo, porque Pablo vio revelaciones. Pablo vio muchas cosas que Dios le mostró a él.
Pero decía, él no estaba bien. Y él en un momento se quejó. Pablo se queja. Entonces él dice, Pablo, en otra versión decía, bástate mi amor. Bástate mi amor. Solo necesitas mi amor. Dice, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pues decía, por tanto gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Pablo era alguien que tenía mucho poder, hermanos. Él tenía mucho poder, pero él llegó a entender, él llegó a comprender que todo eso no era por él. Que todo eso el Señor se lo había dado, pero no era para que él se gloriara. Entonces, ¿qué nos quiere decir el hermano Pablo? No te atribuyas a ti la gloria. En nada, hermano. En nada. Llevaste una taza de café, un vaso de agua. O sea, la gloria es para el Señor. El Señor te usó, la gloria es para el Señor. Porque, hermanos, no tenemos nada que gloriarnos. Solo al recordarnos de dónde el Señor nos sacó. Solo ahí, hermanos. Hay un dicho, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Es mero cardíaco, mero feo. Pero dicen, ¿verdad? Todos, absolutamente todos, dicen por ahí, va, tenemos cola que nos pisen. ¿Usted entiende ese dicho? Amén. Entonces, cuando vemos de dónde el Señor nos sacó, es mejor, miren, levante sus manos, levántelos. Dígale, ay, cierre sus ojos, dígale, ay, Señor, gracias. Porque espiritualmente donde estoy ahorita es solamente por tu gracia y tu misericordia. Usted visualícese de dónde el Señor lo sacó. Quizá te encontró borracho allá afuera. Quizá en pecado, en prostitución. Quizá con un hogar, o sea, desarmado. Y solo visualízate y mira cómo estás en este momento. Mira dónde están tus hijos ahora mismo. Pero por eso, hermano, no te gloríes de nada. No te gloríes de nada, porque eso no le agrada al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice, no es del hombre, sino de Dios. Segunda de Corintios 4:7. Confianza en medio de los sufrimientos, pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro. En otras versiones dice, es como arcilla, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de dónde, y no de nosotros, ¿verdad? Y no de nosotros. Cuando Dios nos usa, como les decía, ¿verdad? No es por nosotros, sino por Él. Mire este vaso. Este no es desechable, ¿verdad? Este es de vidrio. Pero una vez se acaba el agua, vuelven y lo llenan, ¿verdad? Lo vuelven a usar. Solamente, escucha, hermano, hermana, jovencita, niños, solamente somos instrumentos. Somos como el barro, dice. Somos como la arcilla. Que viene el Señor nos forma, ¿verdad? Nos va formando. Pero como quien dice, o sea, si el barro ¿cómo se dice? Si el barro se rompe, ustedes han visto al alfarero, a alguien tal vez ha visto videos, ¿verdad? De alfareros, cuando están haciendo una olla o algo así, ¿verdad? ¿Quién ha visto videos de eso? Amén. Se va moldeando, ¿verdad? Se va moldeando. Pero hay un momento en que se le puede deshacer. Entonces, así somos nosotros, hermano. Si nosotros nos atribuimos a nosotros la gloria, si nosotros no tenemos en mente que simplemente somos como una olla de barro, o sea,
A Dios no le agrada eso, como le decía. Solo tenemos que saber que ese poder, hermanos, que ese poder que Dios te ha dado, que esa misericordia que Dios nos ha otorgado, viene de Él y no viene de nosotros. Le das un aplauso al Señor, porque es por Él, no es por nosotros. Dice, el poder que nos sorprende. Les dije que me avisaran cuando empecé. Yo no sé cuándo voy a terminar. Entonces dice, el poder que nos sorprende. Efesios 3:20. Y ahora gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. ¿Acaso no te ha pasado de que quizás solo vas y oras, pero tú no estás esperando nada? Pero de repente al otro día o a los 2 días viene la persona por quien oraste y dice, ay, mire hermana, esto y esto, hermana, hermano, esto y esto pasó. Dios hizo más de lo que tú pensabas. Dios otorgó ese regalo en ese momento, pero fue más de lo que le pedimos. O digamos en lo material, ¿verdad? También muchas veces quizás solo hemos pensado, quizás solo pensamos, ay Dios, hoy escuchaba un testimonio en una prédica de allá de Guate, ¿verdad? Y decía ella, nosotros pasamos un tiempo muy fuerte, decía ella, y era un tiempo en que hablamos con la familia y dijimos, no podemos comer carne, porque obviamente la carne es cara, ¿verdad? Allá y ahora aquí también. Entonces decía, no podemos comer carne. Ok, todo estaba bien. Pero mire hermana, decía, allá llegaron a mi puerta minutos después y llega una vecina, mire, hice esto, hice el otro, y ella se sorprendió porque lo que le llevaron fue carne, pero decía ella, solo lo pensamos. O sea, querían comer en ese momento, ellos deseaban comer carne, tenían mucho tiempo de no hacerlo y solo lo pensó. Y mire hermano, por eso dice, puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos. ¿Gracias a qué? Gracias a su dunamis, gracias a su poder. Ese poder es el que actúa en nosotros. Amén. Amén. Dice, milagros y señales del poder. Hechos 6:8. Arresto de Esteban. Esteban, lleno del poder y la bendición de Dios, hacía milagros y señales entre el pueblo. Hermano, hermana, o sea que me dice a mí ahí, no hay límites. O sea que aunque estés en este momento, Esteban estaba encarcelado, pero Esteban dice, lleno del poder, lleno de la bendición de Dios, hacía señales entre el pueblo. O sea, yo me imagino si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Quizá él oraba, quizá él hacía algo profético y quizá sanaban. Bueno, dice, hacían milagros, ¿verdad? No, quizá sanaban, hacían milagros, pero él encarcelado, hermano. Y nosotros que estamos libres y que somos libres, a ver, ¿cuándo son libres? Amén. Entonces, nosotros, ¿por qué no hacemos eso? Si tenemos todo para poder hacerlo. Sino que muchas veces, hermano, nos preocupamos más en otras cosas. Nos preocupamos más en el cómo voy a venir vestido. Nos preocupamos más qué va a decir el hermano. Nos preocupamos más de ir a juzgar al hermano. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no nos estamos enfocando en lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. O sea, hermanos, que nosotros tenemos mucho trabajo. Tenemos bastante trabajo. Trabajo, hermano, que no lo hemos hecho. Trabajo que yo creo de que el Señor todavía está esperando, y mi hijo y esta mi hija, ¿cuándo va a empezar? Y ya tiene 20 años.
en el Señor. Ay, no, mañana, ay, no, no hermano Fito, hermana Connie, no estoy preparado. Cuando yo esté preparado le aviso. O sea, nunca va a estar preparado, hermano Fito. Sépalo de una vez. Nunca va a estar preparado. Porque nosotros no estamos preparados en ningún momento, hermanos. Sino que en el camino nosotros nos vamos ahí moldeando, vamos aprendiendo. El Señor nos va guiando, el Señor nos va dando en el camino. Claro, también, si tú no quieres, pues tú sabrás por qué también, ¿verdad? Porque si estás en pecado, si estás en fornicación, si estás en adulterio, que Dios te bendiga por ser honesto y decirlo. Porque también eso ya trae otras consecuencias. Ese ya es otro tema. Ese ya es otro tema. A la próxima hablamos de eso. Entonces, así que hermano Fito, usted ya sabe. Amén. Dice el poder sobre su pueblo. Primera de Corintios 12:13. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, por medio de un solo espíritu. Y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Mire qué tremendo lo que le decía. El espíritu de aquel tiempo es el espíritu de hoy. Es el mismo espíritu. No es de que allá en aquel tiempo era un espíritu especial. Es el mismo espíritu. Porque mire, nosotros fuimos bautizados para formar un solo cuerpo. Dice, por medio de un solo espíritu. Jesús prometió, hermanos, que enviaría al Espíritu Santo para estar con su pueblo. ¿Cuántos creen eso? Dice, todo cristiano tiene al Espíritu Santo. O sea que no puede venir alguien y venir a decir, yo no tengo el Espíritu Santo. Sí lo tienes. Lo que pasa que no se te ha hecho manifiesto. Pero ¿sabes por qué? ¿O sabes por medio de qué el Espíritu se activa? Claro, hay cierto, como dicen, va cierto requisitos, ¿verdad? Tú llegas al Señor, tú lo confiesas como tu Salvador. Hay unos pasos, ¿verdad? Te bautizas, y ahí vas caminando, ahí vas caminando. Pero ¿cómo nosotros podemos tener el espíritu fuerte? Fíjese, hermano, que es por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra y por medio del servicio. O sea, esas tres cosas, y quizá habrán más, ¿verdad? O sea, yo solo estoy mencionando esas cosas, quizá habrá más, pero la oración, el estudio, eso te va a abrir la mente. La oración te va a llevar a otro nivel. El estudio de la palabra y el servicio, hermanos. Benditos servicios, porque tenemos, hermanos, el privilegio de servirles aquí en la tierra a hombres comunes. Iba a decir y corrientes, pero no son corrientes. Comunes, pero hijos de Dios, comprados con la misma sangre. Pero como les decía anteriormente, ¿verdad? Tenemos que servir. Tú no vas a poder experimentar, hermano, nada. O sea, muchas cosas las obtenemos sirviendo. Muchas cosas las aprendemos sirviendo. Ahí es donde nos damos cuenta y el Señor ahí es donde nos va revelando, quiero más, quiero más, quiero más, por medio de tu servicio. Mira, hermano, tus hijos no son impedimento para que le sirvas al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Los que tienen hijos, nuestros hijos no son impedimento. Tiene hijo.
no es impedimento. Tu esposo, Señor, con tu perdón y con el perdón de los esposos, no es impedimento. No es impedimento. Como decía Maciel el martes, pero este es otro, ¿verdad? Otro tema. Me quito, si tuviera sombrero me lo quitara, pero no tengo. Por esas mujeres que pelean, que luchan y que hoy están aquí. Sus esposos quizás están en sus casas, pero ellas están peleando para su casa. Y mira, mujer, Dios recompensará eso en ti y en tu casa. Y lo vas a ver, quizá ni con tu esposo, porque quizá tal vez has perdido las esperanzas, pero el Señor te va a premiar con tus hijos. El Señor te va a premiar con tus hijos. Entonces, miren, mujeres, el esposo no es impedimento, claro, todo en un orden, todo en un orden. Como decía una hermana, yo le dejo su comidita, yo le dejo ahí todo y pues no hay ningún problema, pero no es impedimento. Porque entonces estamos limitados. Entonces dice la palabra que Dios, aunque no son una carga, ¿verdad? Ni tu esposo ni tus hijos, que Dios no nos da más carga de la que no podemos aguantar. O sea, Dios nos ha dado la capacidad a cada uno, hermanos, para nosotros poder hacer la obra a la cual se nos ha encomendado. Amén. Un trabajo no es excusa, hermano, para que busques del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No es excusa. Porque, ¿por qué allá afuera si damos todo por el todo? ¿Acaso Dios no ha sido bueno con nosotros? Dios ha sido bueno. Dios ha sido grande. Entonces, nada es excusa. Ves ahí a tu hijito que pareciera que no está escuchando, que no está poniendo atención, que la alabanza que está jugando, pero el Señor ahí lo está ministrando. Quizá tiene sueño, está ahí en las bancas, ahí es donde el Señor lo ministra. O sea, no dejes de venir a la iglesia por nada de esas cosas, hermano. Porque entonces puedes ver ahí en la internet, puedes ver ahí, pero te pierdes la unción del momento, déjame decirte, amén. Así que nada, hermano, nos impida una iglesia madura. Dice Primera de Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Mire qué lindo, hermano. El poder, hermano, el poder no es solo para los ministros. El poder, hermano, no es solo para los apóstoles, no es solo para los evangelistas, no es solo para los profetas, para los maestros. Hermanos, el poder es para todo creyente de hoy en día. O sea, es para todos. Porque dice, no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? El espíritu del mundo no se sujeta. El espíritu del mundo no le importa lo de Dios. Nosotros tenemos, hermanos, la mente de Cristo. Y la mente de Cristo puede hacer mucho. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Imagínense, hermano, tenemos el espíritu de Dios. O sea, ¿cuál es el espíritu de Dios? O sea, es algo grande. No es cualquier cosa. Usted ve este versículo y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. O sea, Señor, qué privilegio que nos has dado
porque ahora no somos del mundo, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos el espíritu y la mente de Dios. La mente de Cristo entiende muchas cosas. Los espirituales van a entender las cosas celestiales. Los del mundo no van a entender las cosas espirituales. Fíjese, a eso no le va a parecer. 1 Corintios 2:6 dice: Dios da a conocer sus secretos por medio del todo 1 Corintios 2 hasta el 12 habla del Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice: estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. Dice: y nosotros, ese es el 12, no hemos recibido, es ese, ¿verdad? Que diga el 11, ¿quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el Espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Era lo que decía. Si nosotros, si tú y yo tenemos el Espíritu de Dios, vamos a poder entender al Señor, todas las revelaciones que nos da. Pero fíjese, hermano, que nosotros tenemos que crecer en gracia. Tenemos que crecer en gracia para poder alcanzar madurez y ser usados por Dios. ¿Sabe por qué? Porque si lo dice, es porque nosotros no somos maduros todavía, hermanos. O sea, ay, hermano, no es fácil, pero ya dejémonos de niñerías, hermanos, hermanas y hermanos, porque no solo es para las hermanas, es para los hermanos también. Dejémonos de niñerías, seamos maduros. Si depende de ti, dice la palabra. Fíjese que por eso muchas veces el poder de Dios no se manifiesta en nuestras reuniones. Dice: si oramos y tenemos algo contra alguien, o tenemos algo contra nuestro esposo, nuestra esposa, esposo, ¿verdad? Nuestras oraciones se quedan ahí, mire, ahí, no suben. Entonces, pero dice la palabra, pero si tienes algo en contra de alguien y traes tu ofrenda, deja tu ofrenda. No me interesa la ofrenda. Me interesa que vayas y te pongas a cuentas, porque eso va a ser más provechoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque al Señor no le interesa tu ofrenda, sino que le interesa que estemos bien los unos con los otros. Tienes un problema en tu hogar. O sea, ¿cómo pretendes que te ayuden si tú no vas y pides ayuda? Discúlpame, pero no somos adivinos, ni somos hechiceros, ni somos nada de eso. Tenemos discernimiento, sí, pero hay un límite hasta donde el Señor nos pone. O sea, te toca a ti, mujer, hombre, ir y pedir ayuda. Porque, ¿sabes por qué? Porque eso va a desatar bendición en tu hogar. Tú podrás decir: ay, no, pero yo no tengo problemas, yo estoy bien. Muchos hermanos, muchos no estamos bien. Y nos ponemos un escudo. Oh, hermano, hermana, ¿cómo estás? Bien, en victoria. Pero solo Dios, dice ahí, conoce lo más profundo de nuestro corazón. Conoce lo más profundo. ¿Tienes algo contra alguien? Ve y platícalo. Que ninguna raíz de amargura haga raíces ahí en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque no te sirve para nada. No te sirve. ¿Sabes por qué no te sirve? Porque vienes a servir. Como decía la hermana la otra vez, ¿verdad? Aquí todos nos miramos bonitos, mas sin embargo, en medio de nosotros
aún hay roces, hay cosas que tenemos en nuestro corazón y son cosas que hay que arrancarlas porque están impidiendo que todo esto, que el poder se manifieste en nuestras reuniones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces debemos pedir ayuda. Debemos de ir a ministrarnos, hermanos. ¿Sabes qué? No guardes cosas, porque te amargas. No guardes cosas. Si tuviste algo con alguien, hermano, ve, pide ayuda, ve, habla. Quizá tienes la razón, pero con misericordia. Si no, ve con tu pastor, con la pastora, no, con el pastor. Y habla, platica, ¿verdad? Porque va a ser bien para nosotros, hermanas, va a ser bien para nosotros. Pero realmente son muy pocos los que buscamos ayuda. Y por eso, yo decía cuando yo, leía y meditaba y decía, ay Señor, es cierto. Por eso no resucitamos a un muerto. Blanqui, de verdad. Por eso no resucitamos a un muerto, porque aún hay cosas en nosotros quizá. Por eso hay un enfermo y solo, ¿verdad? Oramos y no pasa nada. ¿Por qué? No somos perfectos, hermanos. O sea, también, ¿verdad? No somos perfectos, pero debemos buscar la perfección. Debemos buscar la perfección. Entonces, si en medio de nosotros se moviera, ahí sí que puro amor, otra cosa sería. Viéramos los milagros aquí mismo, pero no los hemos visto, porque me imagino que el Señor sabe lo que hay en tu corazón y lo que hay en mi corazón. Amén, amén. Vamos a, Benji, si vas subiendo, por favor. Todo cristiano debe servir al Señor. Hechos 1:8. Dice esta versión, Dios habla hoy, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Mire, hermano, Jeremías y Moisés, yo veía de que ellos creyeron que ellos no podían cumplir lo que Dios les había mandado. Fíjense que ellos pensaban, imagínense Moisés, guiar a todo ese pueblo. Él pensó que no lo podía hacer. Él dijo, no, yo no puedo. Y entonces fíjense, hermanos, que el Señor les dio a ellos, y no solo a ellos, ¿verdad? Sino que hay muchos siervos en la palabra de que quizá pensaron lo mismo. Ay, Señor, ¿cómo yo voy a hacer esto? Un David lo ungen como rey. Ay, Señor, pero ¿cómo yo voy a ser rey? Tal cual que David, todo lo que pasó, ¿verdad? En un momento quizá él dijo, no, yo no soy capaz. Pero mire, hermano, el Señor les dio la capacidad a ellos y a su iglesia para poder hacer la obra que Él nos encomendó. Cuando nos encontramos, era como lo que le decía yo, ¿verdad? Antes, cuando nos encontramos desanimados, hermanos, debemos acudir a ese poder de la oración. Cuando nos sintamos enfermos, cuando nos sintamos angustiados, debemos recurrir al Señor. Porque fíjese, hermano, que solo si le pedimos la mente de Él, nosotros vamos a poder entender
todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y si le pedimos, hermanos, si le pedimos la llenura del Espíritu Santo, créeme, hermano, que otra cosa vamos a experimentar. Sería otra cosa, otra historia. No como lo que estamos viviendo ahora, que quizá venimos desanimados, estamos en nuestros hogares hechos pedazos y estamos aquí solo porque, Señor, solo por tu misericordia estoy aquí. Pero si nosotros pedimos la mente de Cristo y la llenura del Espíritu Santo, usted y yo, hermano, vamos a poder ver el poder, y con autoridad usted va a poder orar, usted va a poder sacar demonios. Usted quizá, ¿acaso usted no cree que como Pablo, que solo pasaban? Pedro solo decía, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Dios mío, ¿qué más de lo que ellos daban? Que era ese poder para poder sanar, para poder hacer milagros. Hermanos, entonces hoy tienes que recuperar ese dunamis, tienes que recuperar ese poder, esa autoridad. Y de verdad, hermano, que esto no se quede ahí en la puerta y ya se me olvidó. No, porque necesitamos, la iglesia de este tiempo necesita más que nunca que estemos llenos del Espíritu Santo. Que los afanes, hermanos, de nuestro diario vivir no nos alejen de eso. Porque muchas veces ni siquiera nos levantamos y, Señor, gracias por este día. O sea, ¿cómo nos pasa eso? Si Él es el que nos ha dado la vida, si Él es el que nos ha dado ese otro día para poder vivir. Entonces, o sea, no estamos llenos de poder. Pero hoy, levántate. Si tú necesitas recuperar o anhelas, hermano, que el Señor te use, ¿cómo te va a usar el Señor si no obedeciendo, sujetándonos, llenándonos? Ahí es donde el Señor nos va a usar. Ponte de pie, vamos a empezar a ministrar. Tú tienes cosas grandes, regalos que el Señor te ha dado. Cada uno tiene una misión en esta tierra y se tiene que cumplir a cabalidad lo que Dios tiene para ti. El Señor no quiere una iglesia, hermanos, que no haga nada, que no sirva, sino que quiere una iglesia llena del Espíritu Santo, llena de poder. El altar está abierto, hermano. El altar está abierto. Oh Señor, en el nombre de Jesús, para todo aquel que anhela esa llenura para poder llevar tu palabra hasta los confines de la tierra, llenura para poder sanar, llenura, Padre, para poder hablar allá afuera, llenura, Padre, para que se nos sean reveladas tus misterios, Señor. Llenura, Padre, para poder resucitar a alguien. Si eso se daba antes, Padre, hoy lo podemos tener también. Pero hay un orden, Señor. Limpiarnos. El vaso se limpia por dentro primero. El vaso se limpia por dentro, luego por fuera. Escudriñate, hermano, en esta noche, porque Dios no puede echar vino nuevo en odres viejos, porque no va a aguantar.
El Espíritu de Dios está sobre nosotros. Oh Señor, convocamos tu presencia, Espíritu Santo. Yo creo, Padre, en la iglesia de hace 2000 años y la iglesia de hoy, llena del Espíritu Santo, llena de exousia, llena de dunamis, Padre.